Bien, con nosotros el licenciado Iván Gatón, él estaba medio peleado con nosotros, pues hacía tiempo que no venían aquí, ahora parece que vino en plan de paz, y yo espero que ahora con frecuencia, mayor frecuencia, claro, lo que ocurre es que Iván tiene mucha responsabilidad a nivel internacional, tiene que estar viajando con mucha frecuencia y no le resulta fácil acomodar el espacio siempre para poder compartir con los medios de comunicación locales. Pero yo espero que ahora sí estemos más en sintonía. Bien, Iván, un tema que seguramente tienes por tu experiencia, tus largos años dedicado a conocer los intríngulos, sobre todo la política en el continente asiático, que es tan complejo. Hay una situación ahora muy especial que es la que se está produciendo en Hong Kong. Sabes que cuando se hizo el traspaso de la antigua colonia de Gran Bretaña de Hong Kong en China, se hizo bajo la fórmula de un país, dos sistemas. Parece que andando el tiempo, pues esa situación se ha ido deteriorando un tanto. Yo me pregunto hasta qué punto es sustentable ese tipo de fórmula en el tiempo. Es decir, que China mantenga un sistema absolutista totalmente en la metrópoli y en cambio vaya a mantener un sistema mucho más abierto, como es natural, en definitiva en lo que es un territorio que no es colonia, pero que es un territorio adyacente. Sí, hay que ver el contexto histórico en que todo esto sucede. Hong Kong se le cede a los ingleses como parte de los acuerdos de Nanking, que son aquellos acuerdos que humillan a China, porque fueron los acuerdos de la Primera Guerra del Opio de 1839 a 1842. Si bien es cierto que China, en ese sistema creado por Deng Xiaoping de socialismo democrático de mercado, donde una élite del Partido Comunista es la que se encarga de dirigir un sistema capitalista, digamos, en lo económico y comunista en lo político, la realidad es que los chinos tienen una forma de ver el tiempo distinta a Occidente y la gente ahora está protestando, pero quien gobierna en Hong Kong es una persona allegada al gobierno de Pekín y que evidentemente Pekín dejará que las cosas vayan discurriendo poco a poco con el tiempo, pero que no van a dejar que Hong Kong, que es una provincia de las 26 provincias que tiene China, pueda manejarse sin el control centralista de Pekín. Mira, don Mario, los chinos llaman a esta era la era de la dignidad, porque la anterior ellos la llamaban la era de la humillación, porque todo el mundo llegó, los portugueses, los rusos, todo el mundo le quitó un pedazo. Entonces no es verdad que nosotros lo que entendemos por democracia y lo que realmente debería ser un Estado de Derecho, los chinos lo van a cambiar cuando su experiencia histórica le indica que eso no funciona, porque hay un asunto que pasamos por alto. China no vivió los procesos que vivió Occidente, que dieron una revolución francesa, no vivió los procesos de Occidente que dio a un Lutero, a un Calvino, para entender el tema religioso. Señores, todavía en China Confucio es el estandarte para China llevar a cabo su política cultural. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, acaba de aceptar tener el Instituto Confucio para promover la cultura china, y en China todavía Confucio en el siglo V antes de Cristo impusieron los exámenes para pertenecer al gobierno, y eso todavía sigue haciéndose. Entonces, abordar a China desde la perspectiva de valores occidentales, y siempre digo, pensemos algo, ¿cuántos habitantes tiene toda Europa? 500 millones. ¿Cuántos habitantes tiene Estados Unidos? 350 millones. ¿Cuántos habitantes tiene Canadá? 45. ¿Cuántos habitantes tiene Australia? 40, 45.
Nueva Zelanda, ¿cuántos habitantes tiene? 5 millones. Usted los junta todos y no llegan a los 1.400 millones de habitantes que tiene China. Son las dimensiones. En primer lugar, la cultura y en segundo lugar, las dimensiones. ¿Qué país tiene una población en el extranjero que supere los 45 millones de personas que siguen manteniendo sus costumbres? Y que donde hay un miembro de ese país tiene negocios vinculados a su país. China, con incidencia en el mundo entero. En el caso, por ejemplo, de Taiwán, la cantidad de taiwaneses que tienen inversiones en China continental, pese a las tensiones políticas. Bueno, cuando en China los jóvenes dijeron, no, pero aquí hay que hacer una perestroika y una glasnost, y vinieron los sucesos de Tiananmen. ¿Qué sucedió? Hace 30 años, ¿ves? Hace 30 años. ¿Y qué pasó? Le impusieron sanciones a China. Esto es para complementar cuando usted menciona Taiwán. ¿Qué pasa? Taiwán fue invadido, atención, Taiwán fue invadido por Chiang Kai-shek, con personas de la etnia Han, que incluso hacen una matanza a tribus o a personas autóctonas de Taiwán, y ese grupo Han chino de Chiang Kai-shek, por eso es que siempre tiene el Kuomintang en contra al Partido Democrático Progresista, que no son chinos Han, sino austronesios, en su mayoría de gente autóctona, gente propia. Entonces, ese Taiwán de Chiang Kai-shek, que fue el que acogió el gobierno del Partido Nacionalista, cuando ven que condenan a China y que esto le va a afectar económicamente, dijeron, no podemos dejar que ellos caigan aunque sean comunistas. Y siendo la gente del Kuomintang, la gente de Chiang Kai-shek, que perdió de Mao Zedong en la guerra civil, invirtieron en China Popular cuando China necesitaba divisas. ¿A cuánto ascienden hoy las relaciones económicas entre Taiwán y China? A más de 340.000 millones de dólares, con un superávit para Taiwán sobre los 100.000 millones de dólares. Pero ¿a cuánto ascienden las inversiones taiwanesas en China Popular? 800.000 millones de dólares. El actual presidente chino, Xi Jinping, cuando era el jefe de gobierno en la provincia de Fujian, era el hombre que hacía contactos con Ma Ying-jeou, del Kuomintang. Sí, realmente para entender a China hay que, como tú señalas, hay que ir atrás en la historia. Yo le digo con humildad, don Mario, Sí. Desde muy joven en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPEX, recuerdo en el año 1995, me enviaron a estudiar a Taiwán. Y después del 95, volví en el 97 en 2 ocasiones, y después volví. Fuiste muchas veces. Fui muchas veces hasta que hice una maestría en la universidad más prestigiosa de Taiwán, en asuntos asiáticos. Y ahí fue que yo me di cuenta que a pesar de tantos viajes, no conocía China, porque me daban una clase antropológica, cultural, sobre China. Y ahí fue que yo entendí que hay 56 grupos étnicos. Ahí fue que yo entendí cuál es el China es un continente por sí mismo, prácticamente. 9 millones de kilómetros cuadrados, unas peculiaridades. Volviendo al tema de Hong Kong, la impresión que tengo yo lógicamente no tengo la experiencia tuya, ni mucho menos, pero la experiencia que tengo visto desde fuera es que en el tiempo no es sustentable esa fórmula de un país y los dos sistemas. Que en definitiva, el sistema absolutista chino va a absorber a la provincia de Hong Kong. Es que no ha sido para los chinos
viable el tema de tomar modelos occidentales y mucho menos dar ese espacio en política. Siempre que los chinos han tenido gobiernos débiles, por ejemplo como la dinastía Qing, entonces el país sufre y viene algo que mucha gente desconoce, y es una revolución o una insurrección como la de los Taiping con Hong Xiuquan. Ahí murieron 20 millones de personas, solamente en la Segunda Guerra Mundial murió más gente. Es decir, cuando los chinos no tienen un orden centralista de mandarines, y no nos equivoquemos en esto, los miembros del Partido Comunista Chino que dirigen con mano férrea a China son los mandarines del siglo XXI. De hecho, su amigo Samuel Huntington, uno de los hombres que más ha influenciado en el mundo desde la trilateral con David Rockefeller, con Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski, publicó un trabajo en la Universidad de Harvard sobre los mandarines chinos y decía, estos que están ahí en el gobierno en China son mandarines. Ahora le decimos comunista, pero ¿es el comunismo chino el comunismo estalinista? No. ¿O el comunismo soviético? Es más, de hecho se habían separado. ¿No? Es decir, que casi se van a una guerra. Exactamente. Y eso fue una de las razones por las cuales los Estados Unidos decidieron reconocer en este caso a China, desbancaron a Taiwán de las Naciones Unidas y le dieron el puesto a China en época de Nixon, pensando precisamente en eso, es decir, que estaban en ese caso apoyando a un opositor de la Unión Soviética. El socialismo con peculiaridades chinas. Correcto. Así es que le llaman, porque los chinos, y esto es importante, don Mario, no hay algo más fundamental y vital para un pueblo que su cultura. Los chinos, todo lo que llega a China lo chinizan. El budismo es de la India, Siddhartha Gautama no es de China, pero chinizaron a Buda. Todo lo que pasa por China tiene que adecuarse a China. Lo nacionalizan. ¿Por qué? Porque tienen una cultura muy fuerte, porque y muy tradicionalista. Solamente hay que ver el caso de los israelitas, los judíos. Los judíos fueron como diáspora desde los tiempos de los asirios, después de los babilonios, pero los mantuvo el Shabbat, los mantuvo el Rosh Hashanah, los mantuvo Yom Kippur, y eso ha sucedido con los chinos. Llegan los mongoles con Gengis Khan y la dinastía Yuan, duraron 300 años, salieron, vinieron los otros que fueron los Qing, que eran manchú, salieron, llegaron los ingleses, salieron, llegaron los portugueses en Macao, que fueron los primeros que llegaron a China, los portugueses, salieron, llegaron los rusos y le ocuparon toda la zona de Puerto Arturo, que hoy es Dalian, también salieron. Los japoneses ocuparon Manchuria. Los japoneses ocuparon Manchuria y en el año 1895 le quitan Corea en el acuerdo de... ahora se me va el nombre, pero bueno, en el año 1895 el acuerdo de Shimonoseki. El acuerdo de Shimonoseki en el 95, le quitan Taiwán y le quitan Corea a los japoneses, porque necesitaban espacio. Salen los japoneses en el 49. Todo lo que llega a China, los chinos lo sacan, hasta el opio. Usted sabe lo que es el vicio del opio, que cuando usted comienza a utilizar el opio, pierde hasta la sensibilidad del calor, el frío, el dolor. Cuando los ingleses llevaron el opio en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando gana la Revolución China, ¿cómo eliminaron el vicio del opio? A los chinos, o ustedes el vicio o lo eliminamos. Porque la visión china es muy distinta y erradicaron el opio. Usted anda por una ciudad, por ejemplo, como Pekín, y una ciudad como Shanghai, o por ejemplo, una ciudad como Chongqing, que tiene 35 millones de habitantes, y usted no encuentra punto de drogas, a usted no le roban la cartera, y usted dice, ¿y a qué se debe esta seguridad? Don Mario, tienen un sistema que se llama 5G, con unas antenitas desplegadas a todo alrededor, donde todo el mundo está vigilado alrededor de esa tecnología. Al minuto y medio o dos de usted cometer un atraco,
la tecnología 5G permite su identificación porque usted llega a comprar al negocio que sea, alitas de pollo, y ya esa tecnología 5G, esas cámaras que están conectadas a el reconocimiento facial, saben si a don Mario le gusta la alita picante o no picante, y ya cuando usted va a pedir que lo identifican, tienen un estimado de quién es usted. Es un estado de policía completo, no está claro. Bien, vamos a otro punto que es importante. La guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Me da la impresión que es una especie de estar reviviendo la Guerra Fría, por ahora con otra modalidad. La modalidad económica, la modalidad comercial. ¿Hasta dónde nos va a llevar esa guerra comercial? Estamos en un mundo, siempre decimos, está globalizado. Es un mundo que no hay forma de no pasar por alto lo que se llama el aleteo de las alitas de la mariposa, que esa mariposa aletea en el aire y ese efecto se va por el planeta entero. Sucede que esto nos está llevando a un camino de incertidumbres, porque es una guerra. Entonces, paradójicamente, incluso hasta contradictoriamente, usted dice, pero quien propuso el libre comercio fue Estados Unidos. Pero hay una realidad. Estados Unidos tiene un déficit comercial de 300.000 millones de dólares con China. Y superior con Japón, ahora me enteré. Bueno, China tiene superávit comercial con 176 países del planeta, de los 193 que hay en Naciones Unidas, exceptuando el Vaticano y Palestina, que son miembros observadores. Esta guerra comercial ya hizo que cayeran las bolsas en Estados Unidos, pero ha afectado a China, porque en un mundo globalizado, interdependiente, si me hago daño yo, te haces daño tú. ¿Quién es que le tiene a los chinos la gente empleada trabajando? Los americanos, que son los que compran los productos de China. Pero ¿quién es que tiene los bonos del Tesoro de Estados Unidos, una buena parte? Sí. Es China. Entonces, esa trampa de la globalización económica es la que quizás, paradójicamente, no ha permitido que se vayan a una guerra militar. ¿Por qué? Porque si tú me afectas a mí militarmente, colapsas tú. Nos está llevando esta guerra a un espacio de reordenamiento del orden mundial. ¿Por qué? Porque China quiere imponer su orden mundial. Por eso la ruta de la seda, por eso esas inversiones. Pero de seguir el orden mundial que fue impuesto por Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de Bretton Woods, y que usted debía tener las reservas en dólares, en oro, y Estados Unidos en ese momento tenía el 70% de las reservas en oro para usted emitir las monedas, y Estados Unidos después lo que tiene es una maquinita que imprime sin respaldo, a lo cual utiliza lo que se llama bonos del tesoro, pero no hay un respaldo ahí. Y son los dólares sin respaldo. Dólares sin respaldo. De seguir el curso, y esto hay que prestarle mucha atención, si el curso de la globalización económica continuaba o continúa, el gran ganador iba a ser China. Pero Trump es la reacción de esa élite de Estados Unidos, porque la gente ve a Trump solo, pero Trump no está solo. Trump tiene detrás gente que se van a ver afectados por ese sistema, que han decidido que hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque mañana la élite estadounidense, que tiene el destino manifiesto detrás, dice, pero y si la doctrina Monroe ya no la podemos aplicar como queríamos o como lo hacíamos antes, porque no es solamente
Venezuela, es que Brasil, a pesar de todo, su principal socio comercial es China, es que es Chile, es que es Argentina, es Guyana, son las islitas del Caribe, desde Santa Lucía hasta Bahamas, siguiendo por Trinidad y Tobago. Entonces Trump es una reacción lógica a esa perspectiva de destino manifiesto de Estados Unidos, que dice, pero no, aunque nosotros impusimos la globalización neoliberal, ¿quién está ganando es China? Entonces hay que detener el curso que llevaba la historia. Esa historia que Fukuyama dijo, terminó, se acabó la historia. Pero los chinos estaban ahí con esa perspectiva que ellos tienen del tiempo, esperando tranquilamente, y por eso en la cumbre de Davos, el año pasado, el premier chino Xi Jinping dice, nosotros somos los grandes soportes y aupadores de la globalización económica y apoyamos a la Organización Mundial de Comercio. Y una anécdota interesante, desde hace 9 años estoy yendo a la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza, y es que en el edificio de la Organización Mundial de Comercio, en la entrada, los chinos hicieron una pequeña construcción de rasgos chinos, arquitectura china. Una demostración ya desde que llegué hace 9 años, dije yo, pero esto tiene semióticamente una lectura. ¿Qué dice esa pequeña construcción que adorna la entrada de la Organización Mundial de Comercio? Es que nosotros estamos aquí. Y hoy Trump dice que la Organización Mundial de Comercio no sirve para nada y que si hay que eliminarla, se va a eliminar. ¿Por qué? Porque China es el principal beneficiario del libre comercio y Trump, políticamente hablando, está en lo correcto para la perspectiva del destino manifiesto de Estados Unidos, que es el único imperio que surge asumiendo que es un mandato divino, que sus valores de democracia sean esparcidos por el mundo entero. Por eso la equivocación de Irak, una sociedad de tribus donde la mayoría es chiita y los chiitas son los enemigos suyos. Si usted lleva elecciones, no va a ganar el suyo. Por eso ahora está Irán mandando en Irak, por eso quitan a Hosni Mubarak y llaman a elecciones en Egipto y ganan los hermanos musulmanes porque va a ganar la mayoría, porque es democracia, pero los hermanos musulmanes son enemigos de Estados Unidos. Tienen que aceptar que le den un golpe de Estado y que sea Abdel Fattah al-Sisi, el jefe de los servicios de inteligencia, el que ahora mande. Entonces, no, pensar que los valores suyos son universales fue una equivocación en la política exterior de Estados Unidos, que no toma en cuenta elementos culturales, elementos históricos. Pero tiene un ejemplo cercano, Haití. ¿Cuántas veces los Estados Unidos han querido resolver el problema de Haití simplemente con unas elecciones? Cuando el problema de Haití es mucho más complejo. Un problema de salud, de trabajo, de economía, de marginalidad. No, vamos a dar elecciones y con elecciones ya está todo resuelto el problema. No es verdad. Pero peor aún, un Haití que quieren sacarlo a camino con un sistema parlamentario. Oiga, un sistema de modelo que se utiliza en Inglaterra, que se utiliza en España. ¿Y cómo puede mantenerse un primer ministro en un sistema parlamentario en un país que en Puerto Príncipe aprueban la carretera a Jacmel, pero la aprobaron en Puerto Príncipe y no hablaron con el cacique de Jacmel y él dice esa carretera no se va a hacer y no se hizo? Entonces, ese es el problema de Estados Unidos, que se ha cometido el error o se cometió el error de decir, las empresas de nosotros, ¿para qué tenerla aquí en Estados Unidos? Es que esa no es una fórmula universal. Tú tienes que adaptarla en cada caso a las características de cada país. Pero es que usted leyó a Sorín y usted viene haciendo reflexión, pensando en cómo funciona el carácter eterno e inmutable de las estructuras de las pasiones humanas. Exacto.
Entonces Estados Unidos no se da cuenta que, como dice Azorín, es que en un país usted debe tomar en cuenta hasta la geografía, usted debe tomar el elemento histórico. La gente habla de Cuba y entiende que Fidel Castro fue en un sentido el gran hombre que pudo llegar a donde llegó y llegó solo. No, desde el primer momento se montó en algo que para los cubanos tiene una raíz profunda y que fue oportuna, el pensamiento martiano. Desde que yo dijo, con un grano de maíz, usted me corregirá, en un grano de maíz puede estar toda la gloria del mundo. Eso es de Martí. Y casi todo lo que hizo, la gente decía, era comunista, pero casi siempre en su discurso utilizaba a Martí. Entonces, no entender en Cuba el elemento de Martí y la historia cubana, pero no entender en Haití el elemento de las disputas que siempre existieron desde que surgió Haití como pueblo libre entre el norte y el sur, que todavía hoy se mantienen, que un haitiano de Cabo Haitiano no se lleva muy bien con el de Puerto Príncipe o uno del centro. Ni los mulatos con los negros. Ni los mulatos con los negros. Es decir, esa fractura, no comprender que China iba a aceptar que tú me trajeras todas las empresas porque no querías pagarle buenos salarios, porque quería maximizar los beneficios y prefería dejar a Detroit sin empresa y mudarla allá, dejar a Nueva York sin factorías y mudarlas allá, dejar a Boston sin factorías y mudarlas allá. Y hoy Trump llegó al poder diciendo, no, es que hay 45,000 empresas americanas en China. El problema es China está cumpliendo con su programa de gobierno. Claro. E incluso la gente ha subestimado a Trump porque entienden que Trump ha ido llevando a cabo una política que no es diplomática, con una política que rompe un acuerdo con Irán, y ahora cuando va a la cumbre en Francia, Macron le dice, siéntate con Irán, porque Irán es el segundo mayor productor de petróleo y de gas del planeta, y ya nosotros teníamos acuerdos con Irán. Irán es quien te puede ayudar con el tema de Irak, pero Irán es necesario para entender el tema de Afganistán. Y después de haber hecho todos los líos que él hizo, dice, yo estoy dispuesto a sentarme con Irán. Pero también lo hizo con Kim Jong-un en Corea del Norte, incluso correcto, dijo que iba a desaparecer a Corea del Norte y que mandó un buque allá. Y después dice que es inteligente y se sienta con él. Un discurso ambiguo. Mira, como se nos agotó el tiempo, pero el tema este da para mucho y tú das para mucho también. Y además hay una realidad, cada vez el panorama mundial se amplía más y se complica más. ¿Cuándo tú regresas a tu viaje? No, lo comprometemos estar con ustedes en 3 semanas. En 3 semanas, de acuerdo, en 3 semanas para seguir abordando otros temas, porque tenemos que ver la panorámica esta mundial. Vivimos en un mundo globalizado, nosotros somos parte de ese mundo, y aunque a veces no lo percibimos, lo que ocurre en un lugar distante del planeta puede afectarnos a nosotros, ¿no? Sí, ¿Es así? No, pero lo hacemos la semana próxima. Yo con usted, para mí es un honor, de verdad, don Mario, que los amigos televidentes próxima, lo sepan. Sí, sí. ¿Puedes venir? Sí, yo soy un seguidor de ustedes de muchacho, sí, y luego leyendo una biografía que se hizo sobre Fidel, que la hizo Ignacio Ramonet, un geopolitólogo francés, sí, ahí me encuentro hablando de usted. Sí. Lo único que escribió Rivadulla, sí, con B alta, porque Fidel lo mencionaba a usted. Sí. De la poca gente que Fidel en esa entrevista hablaba, era usted, además que usted es culpable de que yo conociera la ruta de la seda, Samarcanda y Uzbekistán, porque usted fue quien trajo a Calimán. Y la primera vez que yo escuché hablar de Calimán, de esa zona del Asia Central, fue en Calimán, y usted fue que lo trajo aquí al país desde México. Esa es una historia que podemos hablar la próxima vez que tú vengas. Así que te llamo la semana que viene y vienes por acá. Estoy con usted aquí. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Vamos a hacer la pausa y tenemos un tiro rápido de este día. ¿Cuánta desfachatez?
Asombro e indignación, si es que aún no hemos agotado nuestra provisión de uno y otra. Es lo menos que provoca la ostentosa exhibición de derroche económico del abusador, recogida en un video de su propia autoría, presentado por Nuria Pérez en su visto programa televisivo, donde él mismo se autoproclama ser un rico de verdad. Exhibiendo en la muñeca un reloj de $350,000, seguramente único de su clase en el país, y toda una colección adicional de las marcas más caras, valorados en decenas de millones de pesos, más el extenso joyero de su esposa tan rebosante de costosas prendas, ante cuya vista él mismo solo atiene a clamar ¡Dios! Tanta desfachatez, tan impúdica demostración de riqueza mala vida, adobada con la admisión de haber evadido los impuestos de aduana en la traída al país de un lujoso mueble italiano, solo puede concebirse cuando se tiene la seguridad de gozar de sobrado margen de impunidad provisto por las altas esferas de la autoridad convertida en cómplice. Es una historia con antigüedad de 20 años al menos, desde que este siniestro personaje, sometido varias veces a la justicia por narcotráfico y finalmente por haber ido a balazos a 3 personas, obtuvo su libertad una y otra vez para continuar su larga carrera en el submundo del crimen hasta alcanzar el rango de capo mayor, ocupando las vacantes que fueron dejadas sucesivamente por sus antecesores Rolando Florián Félix, Quirino Paulino y José Figueroa Agosto. De que las autoridades conocían de su existencia y andanzas delictivas desde mucho antes, da fe de vida las reveladoras declaraciones del director de la Dirección Nacional de Investigaciones, cuando la sitúa en una antigüedad de 4 o 5 años. Si es así, ¿cómo explicar y entender que hubiera continuado operando con absoluta libertad, traficando drogas al por mayor, lavando de igual forma los recursos provenientes del ilícito negocio a través de una docena de centros nocturnos y otros negocios de encubierto, incrementando de manera escandalosa su fortuna mala vida y mostrando a la descubierta tan escandaloso nivel de vida? ¿Cómo poner en duda entonces la generalizada convicción que resiste todos los esfuerzos de las autoridades en contrario, de que éstas actuaron solo bajo la presión de las autoridades estadounidenses y que de no ser así todavía tendríamos operando por largo rato la estructura mafiosa montada por el abusador? Para Servio Tulio Castaños, el siempre avispado vicepresidente de la FINJUE, este caso es una demostración de la crisis institucional que afecta el país. Tiene razón, pero es más todavía. Lo es de la profunda crisis de valores en que ha caído nuestra sociedad, donde lamentablemente la corrupción ha calado en todos sus niveles y se expresa en las más diversas formas, desde las instancias públicas hasta los más diversos sectores de la vida ciudadana, con muy contadas excepciones. No debe causar extrañeza, por tanto, que sea cada vez mayor el número de dominicanos que se pregunte hasta dónde va a llegar nuestro país. Mañana, Dios mediante, estaremos con ustedes con una nueva entrega de Teledebate Noticias 16. Recuerden que mañana, como es martes, son los martes de José Chávez, lo tendremos aquí con temas de mucho interés. Y a continuación, como siempre, les deseamos que tengan un feliz resto de la noche y que sigan disfrutando de nuestra programación. Mario Rivadulla presentó Teledebate, con la participación de Alex Jiménez, objetivo, veraz, orientador.